porque tuve ciertos problemas para descargarlo. Así que eso. Ya. El tema de hoy tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945 es la fecha aproximada ya del conflicto, y el objetivo de la clase es poder caracterizar este proceso a niveles generales. Bien. Bueno, vamos a hablar al tiro, vamos a tenerlo aquí en la clase previa, bla, 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 y todo el jaleo. Vamos a hablar sobre el contexto previo a la guerra. ¿Qué era lo que ocurría en el mundo antes de la antes de la Segunda Guerra Mundial? ¿Ya? Tradicionalmente, siempre los historiadores han planteado que uno de los gérmenes, un punto de comienzo de la Segunda Guerra Mundial, es el final de la primera, sobre todo la firma de los tratados, en específico el Tratado de Versalles. ¿Ya? Cuando a Alemania se le impone una serie de condiciones bastante complejas para rearmarse, para volver a reconstruirse, comienza este germen de odio hacia aquellos vencedores de la guerra, ¿ya? Y es ese odio el que va a tomar Hitler finalmente, ¿ya? Entonces, cuando termina la Primera Guerra Mundial, se forma o se intenta formar lo que fue el precursor, el antecesor directo de la Organización de las Naciones Unidas que existe hoy en día, que es la Sociedad de las Naciones. La Sociedad de las Naciones tenía como objetivo evitar que ocurrieran conflictos como la Primera Guerra Mundial. Evitar conflictos armados, guerras, procesos de conquista, de invasión. La intención fue comandada sobre todo por Estados Unidos, ¿ya? Y era un proyecto muy interesante, en el fondo, como intentemos solucionar las cosas dialogando en vez de agarrarnos de las mechas y pegarnos combos. Bonito, bravo, lo hablo, así como muy bien, me gusta la idea, felicidades. Fracasó miserablemente. La Sociedad de las Naciones fracasó, chiquillos, porque fue incapaz de lograr el objetivo. ¿Ya? Y experiencias hay muchas que te van a ir demostrando, y que vamos a verla un poquito a continuación, de que este proceso fracasa. Por ejemplo, Alemania finalmente se termina anexionando a Austria, que fue una de las condiciones que se le colocó a Austria en su tratado, en el Tratado de Saint-Germain, en la Primera Guerra Mundial, que les dije en específico. Había una cláusula que decía que en el fondo Austria no podía unirse con Alemania. Lo había generado lo que se llama la Anschluss o la anexión, principalmente ¿por qué? Porque Austria y Alemania culturalmente son muy, muy similares. Hablan alemán, tienen un mismo origen en común. Por lo tanto, era bastante factible que se pudieran unir. En el fondo, no iba a haber un choque cultural, ¿ya? Terminó pasando. De hecho, esto fue en la época de Hitler, la década del 30, cuando ocurre la anexión austríaca. Y de hecho también anexionan parte de lo que es República Checa, bueno, Checoslovaquia en esta época, que era el sector de los Sudetes. El sector de los Sudetes era un sector de Checoslovaquia que tenía mayoría cultural alemana. Por lo tanto, también se sentían cercanos a la cultura alemana y se sentían atraídos por el discurso, el movimiento, todo lo que estaba generando Hitler. Así que eran dos territorios que era factible que se desprendieran y se juntaran con lo que nosotros conocemos como hoy en día Alemania. ¿Ya? ¿Qué fue lo que pasó? No fueron procesos violentos, ¿ya? No fue así que hubiera una guerra armada, no, una invasión, no. Sino que en el caso de Austria, automáticamente dijeron, no, que nos queremos unir, nos incorporamos a Alemania y se incorporaron. Y en el caso de los Sudetes existió cierta presión de decirle a Checoslovaquia, Checoslovaquia, ven para acá. ¿Sí? ¿Qué quieres, Alemania? Mira, compadre, ese sector es de mi cultura. ¿Me lo puedes pasar? No. Le voy a preguntar nuevamente. ¿Me lo quieres? ¿Me lo puedes pasar? No. Bueno, o me lo pasas y yo te pego. Ya, choca, llora. Y se lo pasó. En el fondo hubo una amenaza de una invasión en el fondo alemana a Checoslovaquia. Y los checoslovacos dijeron, ok, no son de nuestra cultura, no se sienten cómodos con nosotros, que se vayan. Y se fueron vía diplomática. Se realizó un referendo, una votación en la cual el pueblo sudete decidió unirse a lo que es Alemania. En el caso de Italia, Italia emprendió una campaña militar. De hecho, Italia fue el hazmerreír de Europa por mucho tiempo por haber perdido una campaña en África contra los etíopes en un primer momento. Antes de la existencia de Mussolini, existió la intención de una conquista militar de lo que se llamaba la Abisinia, que es Etiopía. Bueno, en la época de Mussolini, armado hasta los dientes, el ejército italiano fue pop, 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 pop. Como tenían colonia en Somalia, en Eritrea, tenían tropas, llegaron las tropas allá, conquistaron Etiopía, anexionaron Etiopía. Si tenemos dos anexiones pacíficas y una violenta en la cual la Sociedad de las Naciones no hizo nada. Vista gorda,
o no aplicó ninguna medida de presión, nada por el estilo, como, pasó. Y el caso quizá más escandaloso es el caso de Japón. Japón, a finales del siglo XIX, comienzos del XX, comienza su época expansionista. ¿Ya? Cuando Japón se abre al mundo, se occidentaliza, recibe el influjo occidental y la tecnología occidental comienza a expandirse. ¿Ya? Esta es la época del imperio del sol naciente. Ya de esa bandera japonesa que probablemente ustedes vieron que era como un círculo rojo, que estaba en orilla con unos rayos de sol, ya, de esta época. Anexionaron lo que es Corea, la península de Corea, lo que hoy día es Corea del Sur, Corea del Norte, la parte norte de China, que es Manchuria, y comenzaron a expandirse por toda la costa del Pacífico. La costa de China, lo que es Filipinas, parte de Nueva Guinea, ¿ya? O sea, hicieron un imperio colonial, ¿ya? Y los japoneses eran cosas serias. Fueron quizás, si los alemanes y todo lo que tiene que ver con las violaciones de los derechos, bueno, en esta época no existían los derechos humanos, pero sí la regresión de los derechos fundamentales de las personas de la Alemania nazi, los japoneses no se quedan atrás. De hecho, hasta el día de hoy, China y Corea del Sur, le exigen a Japón que pida perdón por todos los crímenes de guerra que cometieron durante esta época. Los japoneses todavía no se perdonan, pero lo más bien es que los japoneses lloran las bombas atómicas. O sea, hay un poquito de cinismo y de doble estándar en su pensamiento. ¿Ya? Está bien, las bombas atómicas fueron un hecho escandaloso. Murieron cientos de miles de víctimas civiles. Ellos también mataron a cientos de miles de víctimas civiles y lo más bien es que no piden perdón. Y eso es lo que le critican. De hecho, todavía existen agrupaciones de gente, sobre todo de mujeres, que sufrieron esclavitud sexual en esta época, que piden que Japón se disculpe. Que se disculpe y haga una compensación por el daño causado. Y los japoneses, bien como nada, pero lo más bien que hace poco fueron a llorar ahí en Hiroshima y en Nagasaki por la bomba atómica. O sea, hay un poquito de doble estándar en el pensamiento japonés. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Viendo toda la experiencia que te he narrado, la Sociedad de las Naciones fracasó. No cumplió su función, por lo tanto, fracaso, fuera, no nos sirve. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos un poquito lo que fue la expansión alemana. ¿Ya? Lo que está en color salmón, ¿ya? Es parte de lo que eran los territorios alemanes de la República de Weimar. ¿Ya? Y en la época de Hitler comienza en el fondo el avance pum, 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 de los alemanes. ¿Ya? Acá abajo está, mira, fíjate, en el año 36 ocupan una zona que estaba desmilitarizada, lo que daba hacia Francia, Bélgica y los Países Bajos, todo lo que está hacia el oeste, ¿ya? Lo ocupan, por eso aparece como con un achurado o rayado, ¿ya? Esa zona estaba desmilitarizada, no había ejército, no había fuerza armada, se generó como una zona de contención entre ambos países, ¿ya? Bueno, lo ocuparon, en el año 38 se anexionan los sudetes que están en este sector, que era lo que estaba acá, de Checoslovaquia, está este sector. Voy a cambiar el puntero al láser, a ver si lo pueden ver mejor. Ahí. Este sector que está acá, aquí ustedes quizás no lo alcanzan a ver, pero dice Protectorado de Bohemia y Moravia. Ese sector era de mayoría cultural alemana. Por lo tanto, los alemanes lo sentían parte propia. Y ahí fue eso que te dije yo, como que Checoslovaquia me pasa este sector, me lo pasas por las buenas, me lo pasas por las malas, por las buenas. Abajo está lo que es la anexión de Austria, lo que se llamó la Anschluss, que está acá. Ellos se incorporaron pacíficamente. Fue como, somos tan similares culturalmente que ¿para qué nos vamos a pelear? ¿Ya? Y en el año 39 ocupan lo que es esta zona de Lituania, y esto que acá que es Mermel, y Danzig, que es una ciudad estratégica. Toda esa anexión ocurrió en esta época entre guerras, en esta época donde existía sociedad de naciones, esta época en la cual todavía estaba vigente el Tratado de Versalles y le decía que Alemania no podía rearmarse, en el fondo no podía volver a hacer esto. A Hitler dice, me importa maní y lo hago igual. Y fue lo que hizo el Führer. Acá tenemos un poquito sobre el expansionismo japonés, pues chiquillos. Lo que está acá en rojito, ustedes ven, es como el sector histórico de Japón, bueno, exceptuando Formosa. Dice Japón en 1907, la isla de Japón, Hokkaido, parte de lo que es Kamchatka en Rusia hoy día, y lo que es Taiwán, que es Formosa en esta época. Y aquí comienza la expansión, pues, Corea, Manchuria, toda esta parte de China,
llegan a las Filipinas, Nueva Guinea, Borneo, Indonesia, Malasia, Vietnam, o sea, todo eso se expandieron los japoneses en un lapso de 30 años. O sea, fue campaña militar tras campaña militar, atrocidad tras atrocidad. Y la Sociedad de las Naciones, así. ¿Aquí pasa algo? Por favor, Japón, es como el profe que ve que está quedando la escoba en la sala, pero no hace nada, está así. Por favor, chiquillos, no se peguen, guarda el cuchillo, guarda el encendedor, deje de tirar avioncitos encendidos, por favor, no le queme el pelo a su... Un profe así, esa era la Sociedad de la Nación, estaba mirando lo que pasaba y no hacía nada. Porque atrás estaban los tres pelusas, que eran Alemania, Italia, Japón, y que hacían lo que querían en la sala. Esa era la lógica. Fíjense, en el fondo, el medio imperio que se logra armar Japón en un lapso de 30 años, o sea, en muy poco tiempo. ¿Ya? O sea, controlaba todo lo que era el Océano Pacífico. En este sector del Pacífico lo controlaba Japón. ¿Ya? De hecho, yo no sé, creo que la India no pudieron seguir porque los ingleses tenían más gente ahí en la India, en el Raj británico, y Australia también, porque era más difícil por la dominación británica. ¿Ya? Bueno, y qué tenemos por último el caso de Italia. Fíjense que Italia antes de la época fascista ya tenía lo que es Libia, Eritrea y Somalia. Esos sectores que están acá. Tenía lo que era el Cuerno de África y Libia. Cuando llega Mussolini, logran anexionarse e incorporar lo que es Abisinia, lo que hoy día nosotros llamamos Etiopía. ¿Ya? Esto es Etiopía. Y también logra incorporar lo que es Albania, que está en los Balcanes. En el fondo, rompiendo toda lógica de la Sociedad de las Naciones, toda lógica de, oye, solucionemos los conflictos de forma pacífica, no hagamos más guerra, este tipo, maní. Y la Sociedad de las Naciones, chiquillos, vuelvo a insistir, bueno, gracias. Aquí estoy mirando. O sea, fracasó, pero asquerosamente. El fracaso de la Sociedad de las Naciones, chiquillos, se debe principalmente porque, si bien se crea, muchas potencias de la época no lo tomaban en cuenta, era como una institución de papel que estaba ahí para figurar y cosas por el estilo. Pero las grandes potencias nunca estuvieron realmente comprometidas eh, con el llevar a la práctica de esta lógica, porque en el fondo afectaba a sus intereses, ¿ya? Muchas potencias probablemente querían seguir expandiéndose, querían más conquista militar, querían más terreno, más territorio, y para lo cual necesitaban guerra. Y esta sociedad se lo impedía, así que probablemente por ahí pueda explicarse lo que es el fracaso de esta institución, ¿ya? Ahora bien, otro elemento clave que ocurre antes de la guerra tiene que ver con los totalitarismos. ¿Ya? Ustedes recordarán que la semana pasada, perdón, hablamos sobre los totalitarismos, ¿ya? Que era un sistema de gobierno donde existía un partido único, ¿ya? Donde existía un control social, sobre todo a través de la comunicación, la prensa, la publicidad, las actividades al aire libre, ¿ya? Además tenía un discurso antiliberalista, anticapitalista, y aquí salen dos conceptos nuevos que quizás yo no hablé ese día. ¿Saben lo que es el chauvinismo? ¿O chauvinismo? ¿Cómo le quieren decir? ¿Alguien en la casa tampoco? Ya. ¿Nadie sabe lo que es el chauvinismo? Ya. ¿Y saben lo que es la xenofobia? ¿Mm? ¿No? En el chat tampoco, chiquillos, ¿saben lo que es el chauvinismo y o la xenofobia? Ya, no es extraño, chiquillos, porque no son palabras que ustedes probablemente escuchen mucho. ¿Ya? El chauvinismo tiene que ver con un nacionalismo extremo que, a partir de ese nacionalismo que yo tengo, siento un odio hacia otro pueblo, hacia otro país. Por ejemplo, el chauvinismo chileno sería un nacionalista chileno que, por ser chileno, por defender la cultura chilena, terminara odiando al peruano, al argentino y al boliviano. Y dijera,
esos muertos de hambre vienen a robarnos la pega aquí, la pega es para los chilenos, vende patria, la cuestión. Es una persona que tiende a tener conducta chauvinista, ¿ya? Eh, sí, va por ahí, Benjita. Bien, va por ahí, ¿ya? Sí, tiene que ver por esa línea. El chauvinismo, entonces, este nacionalismo extremo que me hace llegar a odiar al otro, ¿ya? Eh, por ejemplo, decir, oye, a estos. Ay, no sé, es difícil encontrar ejemplos chauvinistas, chiquillos, que como más actuales, intentando pensarlos bajo esa lógica. Eh, no, es que eso sería ver un discurso, pero el chauvinismo tendría que ver con, por ejemplo, tenemos que invadir a estos chonos para que dejen de venir para acá y quitarles la paz a Lima de nuevo, ¿cachai? Y robarnos todo y matar a esa gente para mejorar la raza. Eso es un discurso chauvinista, ¿ya? Un discurso, un nacionalismo que te hace llevar a odiar al otro y querer el exterminio del otro. Y la xenofobia, como dice acá Benjamín en el chat escribió, es cuando discriminan a los humanos de otro país. Ya. En el fondo, la xenofobia tiene que ver con un odio hacia otras razas, un odio racial, por ejemplo, o un odio al extranjero también. ¿Ya? Por eso van de la mano con el chauvinismo, porque el chauvinismo tiene que ver con una conducta nacionalista. ¿Ya? Sí, pero un nacionalismo extremo, y ese nacionalismo extremo me va a desencadenar un racismo, que es odiar a otro pueblo, ¿ya? Y después va a llegar a una xenofobia, que ya es un odio profundo hacia otros pueblos, ¿ya? En el fondo que yo no puedo ver a otra persona de otro país porque le voy a ir a pegar un combo, ¿cachai? Es como, no sé, si querís de Bolivia, ven para acá, ¡pah! ¿Cachai? Eso, por ejemplo, eso es xenofobia. Xenofobia, por ejemplo, un discurso xenófobo tiene que ver, por ejemplo, cuando nosotros decimos, estos vienen a puro, ¿cachai? A puro robar, a puro esparcir enfermedades. Eso es xenofobia, por ejemplo. Lo mismo probablemente podrían decir de nosotros fuera. Estos chilenos vienen a puro robar, ¿cachai? Eso es xenofobia, eso es un odio a otro pueblo, ¿ya? Y los discursos de los regímenes totalitarios, al intentar exaltar el nacionalismo, el componente local de lo nuestro es lo mejor, terminamos haciendo que también se genere un odio hacia el otro, porque va con esa intención de para elevar la moral de la gente. Les digo, gente, nuestros problemas son este pueblo que vive acá, que roba, que ocupa el sistema de salud, el sistema de educación, nos quita la pega. Eso es un discurso chauvinista, racista, xenófobo. Y era el discurso que era la norma en esta época. En los regímenes totalitarios como en la Alemania nazi de Hitler, en la Italia fascista de Mussolini, y en el caso del estalinismo soviético también lo podemos encontrar. En el fondo, estos elementos están presentes, ¿ya? Y el ejemplo, chiquillo, tiene que ver principalmente con la Alemania nazi y la Italia, en este contexto en particular, nos interesa la Italia fascista y sobre todo la Alemania nazi. ¿Por qué la Alemania nazi? Porque es quizá el ejemplo más notorio, ¿ya? En el fascismo italiano podía pasar un poquito, pasó un poquito más debajo del radar, principalmente porque el caso de la Alemania nazi fue mucho más potente. Recuerden que para la Alemania nazi, uno de los principales problemas era el pueblo judío y había que exterminarlo, lo que significó el exterminio de 6 millones de judíos en los campos de concentración de la Alemania nazi. 6 millones de personas es un poquito menos de la tercera parte de la población de Chile. Es como que yo tomara prácticamente toda la región metropolitana y la exterminara completa. Esa es la dimensión de la gente que murió, ¿ya? Por lo tanto, este discurso terminaba calando hondo en la gente y de esa manera eh, vamos configurando un panorama, chiquillos, que nos va a preparar para la guerra. ¿Ya? Ahí tenemos un par de ejemplos de esta idea de estos discursos totalitarios. Arriba yo siempre coloco el ejemplo de la selección de fútbol de Italia en Italia 34, haciendo el saludo fascista en cada partido, ¿ya? En cada momento que aparecía Mussolini. Veo lo que yo te hablaba, creo, la semana pasada, te lo comentaba. Piensa que por lo general los deportistas, y sobre todo, por ejemplo, en un país como Italia, que el fútbol es prácticamente una religión, es un modo de vida, que tu ídolo deportivo haga ese saludo va a llevar a que muchos niños lo repliquen y automáticamente vayan aprendiendo conducta y se vayan metiendo en el tema y quizás no lo cuestionen, no lo dijeran y digan, lo hace, yo lo hago y después van a decir, oye, ¿por qué hacemos eso? Mira qué bacán, tienen razón, ya, lo hago y lo repito a la conciencia, ¿ya? Y a la derecha tenemos esta imagen de
este afiche de la publicidad alemana de la época de Hitler, que dice detrás del enemigo está el judío, ¿ya? En el fondo dando a entender, perdón, que el judío es factor clave de todas las desventuras que estaba sufriendo Alemania en el momento. Por lo tanto, para mejorar la situación era necesario el exterminio de este pueblo. ¿Ya? Bueno, ahora, hasta acá no sé si alguien tendrá alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud, chiquillo, antes de avanzar en el chat. Ya, no hay dudas, no hay consultas, bien. Bueno, ¿cuál fue el hecho en particular que hizo detonar la guerra y que comenzara la Segunda Guerra? Fue la gota que rebalsó el vaso, en el fondo, de eh, la situación en Europa y en el mundo. Fue la invasión que hace Alemania a Polonia. Bueno, Alemania sola no lo hizo, después lo vamos a explicar. De hecho, fue una invasión conjunta entre lo que fue Alemania y justo los días después la Unión Soviética también invadió Alemania. Y eso siempre se olvida. De hecho, te vamos a ver después por qué fue. ¿Ya? ¿Qué hacen los alemanes? Los alemanes, en el año 1939, desarrollaron la Operación Casco Blanco. La Operación Casco Blanco era el nombre clave que se le dio a la invasión a Polonia. Dijeron, ok, tenemos que expandirnos, así que nos vamos a expandir hacia el este y vamos a tomar Polonia. En ese momento que lo hacen, años atrás, había firmado la Alemania nazi con la Unión Soviética un famosísimo pacto que se llama el Ribbentrop-Molotov. De ahí viene el nombre del cóctel Molotov o la bomba Molotov, de este tipo, Molotov. ¿Ya? Este pacto, ¿qué decía? Establecía que la Alemania nazi y la Unión Soviética se iban a repartir Polonia. Como Hitler dice, oye, Stalin, dime, ¿tienes algún interés en Polonia? Sí, esta parte me interesa. Ah, yo también, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y cortamos la torta? Ya, pues. Firmaron el pacto. Este pacto también firmado era un pacto de no agresión entre lo que es Alemania y la Unión Soviética. ¿Ya? En el fondo se dijo, ok, nos repartimos Polonia y después cada uno para su casa y nosotros no nos atacamos en caso de algún conflicto externo. Ya, no nos atacamos. Esto después Hitler evidentemente lo rompe en la Operación Barbarroja, que es la invasión nazi a la Unión Soviética. Pero en el primer momento, por eso la Unión Soviética no entra en conflicto al tiro. Porque la Unión Soviética dijo, ok, tengo el pacto con Hitler, necesito pasar piola, cortamos Polonia, me voy. Y así fue como en el fondo se repartieron Polonia, ¿ya? ¿Qué es lo importante? Que la invasión que se hace a Polonia fue el punto que rebasó el vaso para la sociedad de las naciones y para las potencias como Gran Bretaña y Francia, que dijeron, ok, a ver Alemania, ya te hemos aguantado mucho, te aguantamos Austria, te aguantamos los Sudetes, porque lo hiciste de manera pacífica, sin meter mucha presión. Ya, pero aquí te fuiste al chancho. Invadiste Polonia, compadre, llevaste tu fuerza militar, tu infantería, tu caballería blindada, los tanques, y te llevaste los aviones para invadir Polonia, compadre. Así que tienes una opción. Puedes ser niño bueno, gente de bien y devolverlo, o nos vemos obligados a entrar en guerra. Hitler dijo, ven a quitármela. ¿Ya? Y así comenzó la guerra. De hecho, se sabe por las fuentes, por los documentos, por la información de correspondencia que existía en esta época, que en el fondo hubo comunicación diplomática diciéndole, hemos sabido en el fondo lo que hiciste en Polonia, te lo estoy resumiendo, subimos lo que hiciste, lo que pasó con Polonia, tienes tantos días por favor para devolverlo o nos veremos obligados a declararte la guerra. Hitler dijo, ok, dale, just do it. Porque Hitler tenía a sus aliados, pues, o sea, Hitler había preparado un sistema de alianzas, tenía aliados para poder enfrentarse. Sus aliados de Italia. Nunca entendieron los alemanes que no tenían que aliarse con Italia porque Italia siempre era un fracaso. De hecho, en la guerra Italia fue un fracaso. De hecho, Hitler tiene que dividir su ejército en algún momento de la guerra, mandar parte del ejército de Alemania para intentar ayudar a Italia. Porque los italianos no estaban pudiendo con los ingleses en la campaña del norte de África. ¿Ya? O sea, de hecho, cuando intentó Mussolini invadir Yugoslavia, tuvo que ir Hitler a apoyar con ejército. Porque no podían avanzar.
O sea, fue a ese nivel del fracaso militar que eran los italianos. Y además tenía como aliado a Japón, ya que era el imperio del sol naciente, y eso se le llamó el eje de potencias centrales, el eje. Ustedes probablemente lo habrán escuchado hablar, las potencias del eje, y ese era el imperio alemán, Italia y Japón. Y las potencias aliadas eran en el primer momento Francia, Gran Bretaña, después de la operación Barbarroja entra Estados Unidos, o sea, entra la Unión Soviética, y después del ataque de Pearl Harbor entra Estados Unidos. Y ahí después se configura la guerra como generalmente uno la recuerda, ¿ya? Pero así fue como ocurrió el desencadenante de la guerra, fue esta invasión a Polonia. Y la táctica militar que se utiliza es la que se llama la guerra relámpago o Blitzkrieg en alemán, ¿ya? Y que en el fondo dar un golpe rápido que se combina el ataque a tierra y el ataque a aire. Y en el fondo eso que es infantería, tanques y aviones todo en un golpe. ¡Pum! Rápido. Una incursión rápida, bajamos todo lo que había y nos tomamos el territorio. En el fondo era una guerra muy rápida en ese sentido. A diferencia de lo que fue la guerra de trinchera en la Primera Guerra Mundial, la Blitzkrieg alemana era una guerra muy rápida. De hecho, Hitler en un par de años logra tomarse prácticamente la mitad de Europa, hace que Francia se rinda, los ingleses sobreviven apenas porque están en una isla, y es cuando a Hitler se le ocurre la brillante idea de invadir la Unión Soviética, es cuando comienza a caerse esto. Si Hitler no invadía la Unión Soviética, Hitler ganaba la guerra, pero muerto la risa. ¿Ya? Si fue el hambre de querer más y más y más lo que terminó llevando a su derrota. De hecho, aquí tenemos un poquito cómo fueron las primeras campañas de Hitler hasta el año 40. Quizá los que están de su casa no lo pueden ver, y si Jaime quiere verlo, lo ven bien, ¿cierto? ¿Ven la flecha? Sí. Ya. Fíjense que acá, aquí está Alemania, aquí está Italia. Lo que están en color cafecito, como tonalidades café, fueron o estados títeres de Alemania, ¿ya? O territorios ocupados. Por ejemplo, todo esto de Francia fue ocupado por la Alemania nazi y aquí se crea la Francia de Vichy, que es un estado títere de Francia. Lo que es Polonia fue ocupado, Noruega fue ocupado, ¿ya? Lo que está Yugoslavia, Grecia fue ocupado. Y aquí todo esto que está en color un café un poquito más oscuro fueron aliados, como el caso de Italia, o gente que fue forzada a aliarse por Hitler, porque dijeron, o eres mi aliado o te invado. Y prefiero ser tu aliado, compadre, en este momento. Como fue el caso de Hungría, Eslovaquia, Rumania y Bulgaria. O sea, si te das cuenta, prácticamente todo lo que es el centro de Europa estaba bajo dominio alemán, o de los aliados de Alemania. Los únicos que quedaban como independientes hasta el año 40 eran Reino Unido. Porque Suecia fue neutral, Finlandia fue neutral, Irlanda fue neutral, Portugal, España y Suiza fueron neutrales. O sea que no participaron de la guerra. Directamente. Los suizos participaron de una manera económica. De hecho, está el relato, el cuento que dice que todo el oro que extrajeron los nazis está en bancos suizos. ¿Ya? Porque Suiza tiene un secreto bancario muy férreo. En el fondo, tú no puedes saber que si una persona tiene cuenta en un banco suizo, qué tipo de cuenta tiene ni cuánta plata tiene. Porque hay un secreto bancario muy, muy poderoso. ¿Ya? España no entró al conflicto porque España venía haciendo la guerra civil española. Portugal no iba a hacer nada. Irlanda no se metió, pero tampoco iba a hacer mucho ahí metido en medio, porque si se aliaba con la Alemania nazi, que lo podría haber hecho Irlanda, por ejemplo, para haber intentado recuperar Irlanda del Norte, probablemente los ingleses lo habrían ocupado en un 2x3, así que no valía la cuenta. Y Suecia y Finlandia tampoco estaban ni ahí con el tema. O sea, fíjense la cantidad. Y la Unión Soviética está en rojo, y aquí está lo que la Unión Soviética ganó. O sea, cuando dije el reparto de Polonia y todo eso, bueno, no fue solamente Polonia, también agarraron un poquito de lo que es Rumania, Lituania, Letonia, Estonia, esos países que están por ahí. En este momento, la Unión Soviética estaba viviendo una guerra contra Finlandia. ¿Y me van a creer que perdieron? Aquí surge la mítica figura de Simo Häyhä, que es la muerte blanca, el mejor francotirador de la historia, un francotirador finlandés que mataba sin mira telescópica. El tipo contaba que para, en el fondo, calmar la respiración, se comería un bloque de hielo en la boca, mascaba el hielo y ahí disparaba. El tipo no ocupaba mira porque el haz de luz o el reflejo de la luz te podía detectar, te podía delatar. O sea, por ejemplo, si tú estás con la mira telescópica y te llegaba un haz de luz, se genera un reflejo, como de un cristal, y por eso no disparaba con mira telescópica. Se dice que el tipo él solo mató como a 500 soldados soviéticos.
De hecho, le hacían operaciones especiales con batallones completos para pillarlo, no lo podían pillar. Imagínate el tipo como era. Bueno, los rusos perdieron esa guerra, o sea, no la ganaron, mejor dicho, no fue como lo que ellos esperaban. Y eso fue el programa hasta 1940. Hasta 1940 Hitler estaba pero muerto de la risa ganando. O sea, era como, esta es la vía, papá, listo. De hecho, lo que él conformó se llamaba el Tercer Reich, el Tercer Imperio alemán, ¿ya? Donde era el Tercer Imperio alemán que él quería reconformar y quería en el fondo imponer su modelo de raza aria y bla, 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 bla. ¿Ya? Hasta acá. ¿Dudas, consultas, preguntas, inquietudes que tengan, chiquillos? Los que estén virtuales. No era el nombre para buscar el campo de Simo Haya. Simo Haya. Simo. S-I-M-O. H-A-Y-A. Simo Haya. O lo puedes buscar como La Muerte Blanca. De White Death. Ahí va a aparecer Simo Haya. Simo Haya es un personaje. De hecho, para los ñoños otaku va a aparecer en un manga, en un anime. No me acuerdo cómo se llama, que es el anime del Ragnarok, donde 12 dioses pelean contra 12 seres humanos. Hay una de esas peleas Simo Haya. Ya, ahora bien, hasta ahora no te había dicho quiénes entran en el conflicto, Cochillo, quiénes son los que pelean en esta guerra, o quiénes son los principales protagonistas de esta guerra. El eje de potencias centrales estaba compuesto por Alemania, Italia y Japón. Ellos estuvieron desde el comienzo juntitos, ¿ya? Con su idea de crear un eje, con su ideología, con su creencia en el fondo. Y todo, ¿quiénes eran las potencias aliadas? En un primer momento era Gran Bretaña y Francia, que fueron dos de los principales ganadores de la Primera Guerra Mundial a nivel europeo. Gran Bretaña por consolidarse como la potencia en Europa a nivel industrial, y Francia por recuperar territorios perdidos frente a Alemania y todas las compensaciones que tuvo. Luego, en el año 1941, van a ingresar los dos protagonistas, en el fondo, de dar de vuelta a la guerra a Alemania, que es la Unión Soviética, que ingresa tras la Operación Barbarroja, que es la invasión de la Alemania nazi a la Unión Soviética, y los estadounidenses que ingresan tras el ataque que hace Japón a Pearl Harbor, ¿ya? Que era una base de operaciones navales que estaba en Hawái, y que los japoneses no encontraron nada mejor que ir a molestar a los gringos, y en el fondo reventarle una base de operaciones navales. Bueno, los gringos dijeron, ok, esto es personal, pescó a todos los soldados, toda la tecnología, toda la plata que tenía, una parte se fue para Europa, desembarca en África, y otra parte se queda peleando en el Pacífico para ir a patearle el trasero a los japoneses. Y fue lo que hicieron. De hecho, después de Pearl Harbor, los japoneses no le ganaron nada a los gringos. Si bien los japoneses tenían cierta tecnología y podrían militar, estaban completamente fuera de clase en comparación a los gringos. Los gringos tenían toda la tecnología del mundo. O sea, los gringos reventaron a los japoneses. Pero los reventaron literalmente. De hecho, los gringos le tiraron las bombas atómicas principalmente por un tema de mostrar músculo. Es decir, aquí, mira, soy tan poderoso, papá, que le tiro una bomba atómica y te vuelvo a medio país. O te vuelvo a una ciudad completa y me importa cero porque soy el perro más grande del barrio. Soy el más grande de acá. ¿Ya? De hecho, bajo esa lógica funciona esto. Hay una película de Harvard. Hay una película muy famosa que es Pearl Harbor. ¿Ya? Sí, hay una película muy, muy famosa. De hecho, hay muchas películas que tienen que ver con las campañas en Japón. O sea, la campaña en el Pacífico. Hay algunas que tienen que ver con cómo sobrevivieron prisioneros de guerra en Filipinas, las cartas de Iwo Jima. Hay muchas películas, hay mucho material sobre esto. De hecho, ahí hay una animación, una animación japonesa que muestra cómo, que es una caricatura como de 6-8 minutos, que no es caricatura para niños, muestra cómo fue o cómo ellos entendieron el proceso de las bombas atómicas. En el fondo muestran como un día normal en Japón, así como los niños caminando a la escuela, ¿cachai? Así, y ven como que pasa un avión y ven como que tira algo. Y es como, ¡piu! Y cae. Y esa típica imagen del hongo. Y después como la gente. Sí, porque piensan que lo que hacen las bombas atómicas, lo que hacen es palabras siempre en el fondo liberan, se dividen muchas veces en átomos, un bloque que está compuesto de átomos de un elemento radioactivo, como son inestables, comienzan a dividirse y eso libera energía, y eso es calor. Y por eso las cosas terminan desintegradas o carbonizadas.
en el radio más cercano, y después lo que queda es este polvo radioactivo, que la radiación ustedes saben que lo que genera en el fondo es romper las moléculas de ADN del cuerpo, cuando estamos compuestos de ácido desoxirribonucleico o ADN. La radiación lo que hace es romper esas moléculas y eso genera mutación. Un cáncer, malformaciones, o si, por ejemplo, si tú eres un varón y tu pareja estuvieron expuestos a la radiación, tiene un hijo, ese hijo nazca con alguna mutación o malformación, o alguna enfermedad congénita. Eso tiene que ver con los efectos que tiene la bomba atómica, además de generar el efecto más común en el cáncer, por ejemplo. Entonces, hace que sea más propenso a la gente a sufrir cáncer. ¿Ya? Y ese es el efecto que tiene, si por eso es tan peligroso, es tan terrible en el fondo ese episodio. ¿Ya? Bueno, ahora bien, cerrando el paréntesis, chiquillos, vamos a hablar un poquito sobre cómo se peleó esta Segunda Guerra Mundial. Esta guerra mundial siempre se habla de frentes del conflicto, o sea, en qué lugares se peleó la Segunda Guerra Mundial en términos generales, ¿ya? Siempre se habla del frente occidental, frente oriental, frente africano, frente del Pacífico, ¿ya? El frente occidental es Europa Occidental. Principalmente aquí fue la campaña en Francia, campaña que fue la primera en terminarse en un primer momento, o Hitler la logró cerrar, cuando logra en el fondo invadir Francia y tomarse prácticamente media Francia, y dejar después un estado títere que fue la Francia de Vichy, que estaba bajito. El frente oriental es el frente en el cual se pelea principalmente contra la Unión Soviética, pero Europa Oriental, ¿ya? Donde ocurren una de las batallas más cruentas de la historia, que es Stalingrado, que fue una batalla prácticamente de un año, en la cual estuvieron peleando con invierno, con nieve, una ciudad destruida, ya, donde los soldados se escondían donde podían, donde era normal ver mares de cadáveres, chiquillos. De hecho, Stalingrado es clave porque en el fondo ayudó a resistir el avance nazi y de esa manera llegar a las tropas que venían de Siberia. Porque los rusos, los soviéticos, en la guerra no tenían tanta tecnología, pero tenían números. De hecho, mataba a un soviético y aparecían dos. De hecho, uno gente lo asocia como que spameaban soldados, así como que en el fondo petáis, si jugáis videojuegos, petáis botón para crear soldados, y todo el rato. Y salía soldados. Y en el fondo te ganaban por número, porque los alemanes tenían la tecnología. De hecho, los tanques alemanes eran los más modernos que existían, el Panzer, el Tiger, que fueron los tanques más comunes, las armas alemanas eran las mejores, pero los soviéticos tenían el número. O sea, si teníais, no sé, un destacamento de 10 soldados alemanes nazis con la mejor tecnología, y le mandabais, no sé, 200 soldados soviéticos, por número te la ganaban, porque en el fondo agarraba ya uno de cadáver, que rayos los cadáveres, los poníais de escudo, y avanzando, y llegáis a los tipos, les pegáis y los matabais. O sea, esa era la lógica, aguantar con números, como fuera. ¿Ya? El frente africano fue lo que ocurrió sobre todo en el norte de África, ¿ya? Donde se enfrentaron aquí principalmente los italianos en un primer momento con los británicos y después los alemanes italianos con británicos y después llegaron los gringos. De hecho, cuando los estadounidenses desembarcan en lo que es en la cuenca del Mediterráneo, en el mar Mediterráneo, primero desembarcan en África porque entienden que primero hay que liberar África para tener una plataforma para avanzar a Italia, a lo que es Europa continental. ¿Ya? Aquí son famosísimas las correrías del mariscal Rommel, que es uno de los máximos generales de la historia de Alemania, llamado el Cerro del Desierto, no es solamente la púa de Cobreloa. Y Rommel estaba en Europa, lo mandaron a África. Oye, ¿sabéis qué? Los italianos están dando la hora, literalmente, anda a ayudarlo. Y lo mandaron con una división de tanques Panzer, que son los tanques estándar del ejército alemán, y ayudó en el fondo ahí a ir replegando a los británicos. Lo lograron replegar hasta lo que era Egipto, la zona de la batalla más famosa, es la batalla del Alamein en Egipto, ¿ya? Donde logran en el fondo vencer los ingleses, los británicos, y de esa manera poder comenzar a darle el giro a la campaña de África, ¿ya? Y después, evidentemente, con la llegada de los gringos a la guerra, todo esto cambia. Y el Frente del Pacífico principalmente vio a los estadounidenses peleando contra Japón, ¿ya? En un primer momento fueron en su mayoría batallas navales porque el objetivo era controlar el Océano Pacífico y de esa manera poder transportar tropas. Recuerden que en esta época todavía no existen los aviones que puedan transportar quizás esas distancias tan rápidamente y tan eficientemente.
Por lo tanto, era necesario tener bases navales en distintos lugares y después comienzan a ir liberando lugares como Nueva Guinea, Filipinas, Borneo, y finalmente llegan a liberar lo que es, a invadir lo que es Japón. ¿Ya? Y así comienza el proceso, chiquillos, de lo que es la liberación de los países del Asia-Pacífico que estaban bajo control japonés. ¿Ya? Abajito tenemos, a la izquierda, hay una imagen sobre los bombardeos de la ciudad de Londres. De hecho, la única manera que tenía Hitler de atacar Gran Bretaña era a través de bombardeos. No podía hacerlo vía barco porque era imposible pensar una operación anfibia para Alemania de esas características. ¿Ya? No podía ser como Guillermo el Conquistador en la batalla, cuando desembarcó desde Francia en Inglaterra. Olvídate, era muy, muy difícil. Además que los británicos, si hay por algo que se destacaba, era por tener una muy buena armada para la época, por lo tanto podían hundir prácticamente cualquier barco que intentara acercarse. O sea, era muy difícil invadir y derrotar a Gran Bretaña, así que lo mejor que pudo hacer fue intentar hacer bombardeos. De hecho, en la Inglaterra de la época era común hacer simulacros en la escuela, ¿ya? Y que sonara la alarma así, y ya los niños sabían que irse al búnker, meterse bajo de los pupitres porque venía un bombardeo, ¿ya? De hecho, esta época también fue bien traumática, chiquillos, porque existían máscaras de gases que tenían diseños de Mickey Mouse para los niños, para que no se asustaran. O sea, ese nivel quizás de temible era el fondo, o la escala que tuvo el conflicto. De hecho, hay una canción, a mí gente me gusta mucho el rock y el metal, y hay una canción que habla sobre la batalla de Londres, que en el fondo fue o la batalla de Gran Bretaña, que fueron las batallas aéreas entre lo que era la Fuerza Aérea Real, la Royal Air Force, la RAF británica, contra la Luftwaffe, y la Luftwaffe es la Fuerza Aérea Alemana. Esa canción es de una banda que se llama Iron Maiden, que se llama Aces High, y que habla sobre la vida de un piloto en plena batalla de Londres y cuenta cómo era la vida del piloto cuando sonaba la sirena y tenía que ir a combatir. ¿Ya? También esta batalla no terminó con un ganador definitivo, pero sí significó el primer gran revés que tuvo Hitler, que no logró el objetivo. El objetivo de Hitler era, en el fondo, lograr que Inglaterra bajara los brazos y dijera, ok, ya paremos con el conflicto, salgo de la guerra. No lo lograron hacer, los ingleses se lograron mantener. De hecho, aquí, aunque ustedes no lo crean, jugaron un rol clave los meteorólogos, porque la meteorología te permitía saber cómo eran las condiciones del tiempo antes del conflicto. Y como los ingleses jugaban de local en la batalla, sabían antes cómo era el tiempo, por lo cual era muy, muy importante tener el informe meteorológico al día. No como ahora que el meteorólogo le erra cada rato, que en el fondo dice, va a llover y sale afuera y hay 40 grados. ¿Ya? Y a la derecha tenemos los soldados alemanes movilizando una carga, imagínense. O sea, en este momento, eso era un barrial, literalmente, es como cuando te mandaban a jugar a un potrero, un barrial chiquillo, donde ya los animales ni siquiera podían avanzar o ya los terminaron matando porque tenían que comer algo, terminaban ellos mismos con fuerza humana empujando la carga. ¿Ya? Y eso ya es complejo. Hacerlo en la Unión Soviética en invierno es 3 veces más complejo. Porque aquí los tipos, quizás uno de esos tipos que sale a meter el camino se cayó fatigado y se terminó muriendo. Y le pasaron por arriba. ¿Ya? Eso era lo cruel que tenía este conflicto. De hecho, la batalla de Stalingrado es la batalla clave para marcar el declive de la Alemania nazi. Porque en la batalla de Stalingrado los alemanes pierden. Son obligados a replegarse. Y este repliegue no para más. Se siguen retrocediendo hasta que los soviéticos lo logran empujar hasta Berlín. Porque los que llegaron a Berlín destruyeron Berlín y pusieron su bandera fueron los soviéticos, en el fondo. De hecho, vamos a ver después que sale la imagen donde sale el soldado soviético con su bandera ahí en la mitad de Berlín. ¿Ya? Ahora bien, vamos a pasar a hablar, chiquillos, y esto creo que va a ser lo último que vamos a hablar hoy día, sobre el frente occidental de la guerra. Este es lo que ocurrió en Europa Occidental, sobre todo en Francia. ¿Ya? Aquí el primer granito es la invasión de Alemania a Francia. ¿Ya? Acá uno de los pasos clave tiene que ver con que Alemania, nuevamente, sale con una jugada fuera de cualquier lógica y para invadir Francia pasa por Bélgica y por los Países Bajos. De hecho, esta es la época del diario de Ana Frank, si alguno de ustedes lo leyó o los que son padres, su hijo lo tuvo que haber leído probablemente, el diario de Ana Frank. En este momento, cuando la Alemania nazi llega y para invadir Francia se mete por arriba.
no sigue el camino derecho. De hecho, los franceses, mira, voy a ver si lo puedo dibujar. Puntero, pluma. Imagínense que aquí está la frontera. Ahí tenemos la frontera, ¿ya? Y acá arribita está Bélgica y por acá están los Países Bajos. ¿Ya? Aquí tenemos a Alemania. Acá tenemos lo que es Francia, Bélgica, los Países Bajos. Los Países Bajos. Para los franceses, que ya cachaban que se venía la guerra, perdón, chiquilla. Lo borré. Era un control. ¿Ya? Los franceses que ya sabían que la guerra venía, lo que pensaron fue, ok, ¿cómo lo hacemos para enfrentarnos a los alemanes? Que los alemanes van a venir a atacarnos. Para los franceses, la lógica estaba a pasar por el medio, que era una zona más abierta, más descampada quizá. Ellos pensaban que los alemanes lo que iban a hacer era... Aquí se puede cambiar. Vamos a cambiar el color de la pluma. Los franceses creían que los alemanes iban a pasar así, de esa manera. ¿Ya? Por lo tanto, se pierde el puntero, ahí está. Por lo tanto, lo que hicieron fue establecer su línea de defensa acá. Y ahí colocaron fortificaciones, defensas militares, con torretas, toda la cuestión. O sea, si van a pasar por ahí, no pasa. Esa fue la lógica que tuvieron los... Claro, en el fondo. Pero al final, ¿qué hicieron los alemanes? Pasaron por arriba. Pasaron por una zona montañosa y boscosa que se llama las Ardenas, ¿ya? Que es una zona que tiene Bélgica, que comparte con los Países Bajos. Que es una zona hipermontañosa, que es muy compleja, sobre todo de pasar con tanques. Piensa que los alemanes pasaron por ahí con tanques. O sea, es como que yo te dijera... supongo que ustedes han viajado un poquito, se han topado con caminos que son hiperangostos, que son como montañosos así. Ya, intenta pasar eso con un tanque. Eso hicieron. Una hazaña a nivel de logística militar. Ya. Entonces, ¿qué hizo Alemania? Se bypaseó toda la defensa y se fue directo a la capital francesa. Se fue directo a París. Y de esa manera, vamos a suponer que acá está París. Aquí está París. Hizo eso y llegó rápidamente, toma la capital, sigue avanzando y finalmente Francia tiene que capitular, en el fondo tiene que rendirse. Cuando se rinde, le cede gran parte del país y deja abajo un estado de títere, que es la Francia de Vichy, que es en el fondo un estado de títere de la Alemania nazi. Ya, en el fondo, Francia quedó totalmente ocupada por los nazis. Y eso fue, chiquillo, fue un lapso de menos de un año. O sea, los alemanes lograron tomar al que era en aquel momento el país más grande de Europa en cuanto a territorio, se lo comieron en menos de un año. De hecho, hay un hecho bien simbólico, que Hitler, para firmar la paz y las condiciones con los franceses, pide o se consigue el mismo carro en el cual Alemania tuvo que firmar las condiciones del Tratado de Versalles. El mismo lugar donde Francia humilló a Alemania, Alemania va a humillar a Francia. Y ahí le hizo firmar las condiciones de su derrota. ¿Ya? Vamos a quedar hasta ahí, chiquillos. Probablemente el día miércoles vamos a retomar desde acá. ¿Ya? En honor del tiempo nos quedan 3 minutos más o menos. ¿Ya? De ahí vamos a hablar sobre la batalla de Inglaterra. Y si se dan cuenta que nos pegamos un salto bien importante hasta el año 43-45, que es cuando ya, en el fondo, ya se dio vuelta la tortilla y ya comienza el declive de lo que es la Alemania de Hitler. ¿Ya?
Así que no se preocupen, vamos a quedar hasta ahí por ahora. Lo que sí les voy a presentar la pregunta esencial, chiquillos, para que ustedes la puedan copiar, ¿ya? La pregunta esencial dice, ¿de qué manera influyeron los totalitarismos y el fracaso de la Sociedad de las Naciones en el comienzo de la Segunda Guerra Mundial? Repito, ¿de qué manera influyeron los totalitarismos y el fracaso de la Sociedad de las Naciones en el comienzo de la Segunda Guerra Mundial? Ahí le mandé la fotito al chat, ¿ya? Esa es la pregunta esencial. Denme un cachito, voy a dejar de grabar y voy a dejar de compartir la pantalla, chiquillos. La pregunta está